Jesús, aquí estamos delante de tu presencia y pedimos tu ayuda. Guíanos, ilumínanos, enséñanos y cumple tus propósitos en cada uno de los que estamos aquí presentes. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Continuamos con la segunda parte de nuestro tema, la honra de la mujer en el matrimonio y en el ministerio. Hablamos que Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos salva y nos da una identidad de hijos de Dios. Diga: yo soy hijo de Dios. Si usted está sellado por el Espíritu Santo, es hijo de Dios. Y cuando Dios nos salva, nos da una identidad y una unidad en el Espíritu, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios y para que podamos poner en práctica todo lo que el Señor nos enseña conforme a sus principios. Diga conmigo: gracias por la obra del Espíritu Santo. Porque Él es el maestro, fíjese, Él nos enseña, Él nos habla, Él nos guía, Él nos enseña. Así es que Jesús nos salva y nos honra, porque es una honra ser hijos de Dios, ¿o no es cierto? Es una honra ser hijos de Dios. Así es que hay personas que sufren mucho porque dicen: yo soy un hijo adoptivo, soy despreciado, soy menos. Pues fíjate que no. ¿O tú te sientes menos por ser hijo de Dios? Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para limpiar todos nuestros pecados, imagínate lo que nosotros valemos. Valemos la sangre de Cristo. Así es que Jesús nos salva y nos honra y nos dignifica como sus hijos. Así es que cuando tú estás en el trabajo, en la oficina, y alguien te dice: oye, ¿tú eres cristiano? No, pues algunos son de la secreta, porque no se sienten dignos de ser hijos de Dios, o se sienten menospreciables por ser hijos de Dios, por ser cristianos. No. Así es que lo que significa honra, como dijimos, es valor y aprecio. Dios nos dignifica y nos da un valor y un aprecio. ¿Cómo mostramos nuestro valor en Dios? Pues la manera que mostramos nuestro valor en Dios es honrando primeramente a Dios. Porque yo, ¿cómo puedo honrar a alguien que veo cuando no honro al que no veo? ¿Cierto? Así es que primeramente honramos a Dios. ¿Y cómo mostramos la honra o el respeto o el valor que Dios tiene para nosotros? Obedeciendo su palabra. Es la manera que nosotros mostramos la honra a Dios. Ser temerosos de Dios, respetuosos de Dios, reconociendo su presencia en nuestras vidas y obedeciendo su palabra. Efesios 5:22. Y diga conmigo, otra vez conmigo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí esta palabra, estén sujetas, viene de la raíz griega hupotazo, que significa reflexivamente obedecer.
Estar bajo autoridad, sumiso. Y ese es el mandamiento que Dios le da a la mujer. Pero hay que entender ese concepto de sumisión, porque el enemigo muchas veces viene y nos engaña respecto de este concepto. Ahora, sumisa significa estar en obediencia primeramente a Dios y después a su marido, porque nosotros no podemos estar sometidas a nuestro esposo, obedecer a nuestro esposo, si nosotros no obedecemos a Dios. Porque nosotros empezamos a leer la palabra y dice, aquí dice, sí, ahí dice, pero tú no conoces a mi esposo. No, así dice, pero. Así es que cuando la mujer se sujeta a Dios, porque dice, estad sujetas en el temor de Dios. La mujer se sujeta al marido y espera que la respuesta del hombre sea conforme a la palabra de Dios. ¿O no es eso lo que esperamos, mujeres? Muy débil, ¿verdad? Agarren aliento, por favor. Así es que cuando la mujer se sujeta al marido, una mujer de Dios, una mujer espiritual, espera que la respuesta del hombre, de su esposo, de su varón, sea conforme a la palabra de Dios. De aquí el valor y la importancia de que el hombre como cabeza siempre vaya delante. Porque ¿dónde está la cabeza? ¿Atrás? ¿Verdad que no? La cabeza va delante, porque la cabeza dirige, la cabeza guía. Así es que la respuesta que la mujer espera del hombre es que sea conforme a la palabra de Dios. Pero qué tremendo cuando el corazón de la mujer queda dolorido y su corazón se contrista. ¿Por qué? Porque ve que su esposo no está respondiendo conforme al principio de Dios, ni conforme a la actitud de Dios. Pero una mujer espiritual se sujeta, pero en su corazón no respeta al varón, porque no tiene autoridad espiritual. Así es que la autoridad espiritual que un varón tiene no es por el mucho conocimiento que ha acumulado, porque tiene doctorados o porque tiene muchos estudios teológicos, sino que la esposa se sujeta porque conoce a Dios. Pero cuando una mujer es espiritual y el varón no responde conforme a los principios de Dios, una mujer se sujeta a Dios y sigue respetando al varón, o sea, no yendo en contra de él, pero en el fondo del corazón no reconoce que su esposo tiene una autoridad espiritual para ella. Ahora mi pregunta es, varones, ¿eso les agrada? Varones, ¿eso les agrada? Porque qué tremendo, ¿verdad? Es decir, sí, mi amor, ¿cómo no? Lo que tú digas. Y por dentro digas, qué terrible es mi marido, ¿verdad? Creo que debe de haber una concordancia. Una mujer espiritual espera en Dios, ora a Dios, y si no hay las respuestas de parte del varón conforme a los principios de Dios, no es una mujer que se amarga, no es una mujer que se detiene, no es una mujer que confía, que empieza a crear un conflicto, sino que es una mujer que sigue adelante porque honra a Dios. Así es que cuando una mujer se amarga en su corazón,
porque el esposo es áspero, porque el esposo la trata mal, y empieza a tener resentimientos en su corazón, está deshonrando a Dios. Porque viene un engaño por medio del enemigo que le empieza a decir, es que ya te fijaste quién tiene la culpa. La culpa la tiene tu marido, porque ya te fijaste que no es amable contigo. ¿Ya te fijaste que no te abre la puerta del auto? Y si no tiene el auto, pues el de paletas, aunque sea, que te ayude a empujarlo. Fíjate, lo que no significa sumisión. A veces pensamos que estar sometida significa que no podemos hablar. Ese es el engaño que la mujer ha recibido, o que aparte de ser un pensamiento o un argumento que el enemigo ha traído a través de otras personas o de los varones mismos o del esposo o terceras personas, han inhibido a la mujer, porque en el Antiguo Testamento todos se admiraban de que Jesús hablaba con la mujer samaritana, hablaba con una mujer, y ellos no le estaban dando el valor. Así es que no sumisión es el concepto, no significa que no podemos hablar. Ahora viene este principio muy importante, Efesios 5:21, para que lo analicemos. Y dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Mi pregunta, ¿en qué contexto lo está diciendo? Lo está diciendo en el contexto del matrimonio, ¿sí se fija? Antes de que Dios le dé el mandamiento a la mujer, habla de una sumisión mutua. Someteos unos a otros. Es la misma raíz que usa cuando le dice a la mujer, estad sujeta, que es jupotazo. ¿Qué significa? Que reflexivamente debemos obedecer a Dios. Diga conmigo, obedecer a Dios. Obedecer su palabra. Estar sometidos bajo la autoridad de Dios. Sujetos, sumisos. Pero la manera que se aplica en este verso es estar sometido al otro, o sea, la esposa y el esposo, es estar sometidos mutuamente en el temor de Dios. Si honramos a Dios, entonces vamos a cumplir este principio que ahorita lo voy a explicar un poquito más. Cuando en un matrimonio se sabe comunicar uno con el otro, diga conmigo, comunicar. Porque a veces pareciera como que es un monólogo, como que la mujer nada más, el hombre dice, brinca, y la mujer debe de decir, ¿qué tan alto? Así es que, cuando en un matrimonio se sabe comunicar uno con el otro y surge un problema en el matrimonio, deben mutuamente exhortarse en amor. La pregunta es, ¿de veras? Cuando la mujer le dice al esposo verdades conforme a la palabra de Dios, cosas, actitudes, conductas, que él no está reflejando el carácter de Dios, y él se sujeta, la pregunta es, a ver si me lo responden acertadamente. Cuando la mujer le dice algo a Aarón conforme a la voluntad de Dios, ¿él se sujeta a la mujer o a la palabra de Dios? Qué inteligentes son ustedes. Porque aquí hay un conflicto.
¿Cómo? Si aquí habla de establecer un orden, de que la mujer esté sujeta al varón, entonces ¿cómo que nos sometamos uno al otro? En un verso está hablando del orden de autoridad de gobierno, ¿sí? Cuando dice que el varón es la cabeza del hogar. Así es que cuando hay una situación en relación a la pareja y la mujer, que es una mujer espiritual, está hablándole conforme a las palabras de Dios, si el varón es un hombre espiritual, va a llevar al propósito de Dios a su esposa y a sus hijos. Porque dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, cuando una mujer le da al esposo un argumento bíblico, pero lo hace con una actitud respetuosa, y el varón tiene una actitud humilde y recibe la exhortación que la esposa le está dando, entonces el varón honra a Dios, pero también honra a su esposa, porque considera que ella es una persona honorable, considera que ella es una persona de valor, considera que es importante escuchar a la mujer. ¿Cuáles son las necesidades de la casa, del hogar, de los hijos? Cuando el varón llega a la casa y la mujer habla 35,000 palabras al día y el varón 25,000, pero cuando el varón llega ya se acabó las 25,000 y la mujer quiere hablar con el varón y dice, espérame, déjame explicarte, déjame darte el reporte, déjame decirte qué sucedió con Carlitos, déjame decirte qué pasó con Martita en la escuela. Y él dice, ahorita no me digas nada, estoy cansado. ¿Se acuerdan lo que hablamos del sacrificio? Amó Cristo a la iglesia, se entregó y se sacrificó por ella, lo que nos dice Efesios capítulo 5. E imitando el ministerio de Jesús y reflejándose en la vida de un hombre espiritual, debe de amar a su esposa, sacrificarse por ella y estar dispuesto a escuchar aunque esté cansado. Porque en un momento un hijo se perdió, en un momento un hijo se deslizó, porque hubo alguien, un varón, que no escuchó. No escuchó lo que está sucediendo porque le hace crisis y circuito el cansancio. Y no está dispuesto a dar un poquito más. Pero un hombre que es espiritual va a llevar a su esposa y a sus hijos al propósito de Dios. Porque si un hombre es exitoso en su casa, como dice la palabra de Dios, si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Así es que es importante establecer el gobierno de Dios en casa. Ese gobierno espiritual. Y basar nuestro matrimonio en los principios de Dios, honrándonos unos a otros. Así es que cuando la mujer habla una palabra al esposo, y lo hace bíblicamente y lo hace de una manera respetuosa, y él es un hombre espiritual, entonces él se sujeta, él recibe el consejo de la mujer porque está sujeto a la autoridad de Dios, y esa es una honra para Dios. Pero también es una honra para la esposa.
Y si una mujer se sujeta al esposo, no porque la Biblia dice, no porque siente que algo dentro le está reventando, cuando escucha la palabra sumisión, porque el enemigo viene y le dice, no, es que eres menos, no eres valiosa, eres menospreciable, por eso estás bajo. Y todo lo que está bajo está bajo. Pero la verdad de Dios es distinta. La verdad de Dios nos da libertad. Santiago nos habla de la ley de la libertad. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la hacemos, nos da libertad como hijos de Dios. Filipenses 2:3 nos dice: nada hagas por contienda o por vanagloria. Escucha eso, nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En la versión Biblia para Todos nos dice: no haga nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismos. Yo quisiera hacer rápido una dinámica. Yo sé que aquí hay parejas de esposos. Pasen 2, 3 parejas, por favor, aquí. Ayúdenme, por favor. 2, 3 parejas. Los que puedan, vénganse. Vamos a hacer una dinámica y vamos a ver qué resulta. ¿Qué hay en nuestra mente y en nuestro corazón al hacer esta dinámica? Quiero que se pongan enfrente uno del otro de costado. De costado, así como ellos. Así como ellos. No, mirándola a la cara. ¿Qué dijo, verdad? Yo soy la cabeza y ella la cola. No. Ok, vamos a hacer una dinámica conforme a este versículo. Mira a los ojos a tu esposa. Y fíjate lo que dice: nada hagas por rivalidad ni orgullo, sean humildes cada uno, considere a los demás como más importantes que sí mismo. No lo hable, nada más le voy a decir que haga. Primero, uno al otro le va a decir: ¿sabes una cosa? Yo te considero a ti más importante que yo. Primero uno. Ahora, pónganse de acuerdo con su corazón. Y ya que uno le haya dicho, entonces déle la oportunidad al otro. Yo no dije beso. Ok, ya terminaron, pueden pasar, por favor, muchas gracias. Ahora fíjense, se hace una dinámica. ¿Qué es lo que realmente nosotros vivimos? ¿O qué es lo que realmente nosotros pensamos? Si honramos al otro y le decimos: yo considero que tú eres más importante que yo. Y mi pregunta ¿es verdad? ¿Es verdad? Porque la honra se muestra a través de las acciones. Ahora, cuando se hace esta dinámica y verdaderamente es un reconocimiento mutuo que lo practicamos diario en nuestra vida diaria. Yo recuerdo las palabras de mi esposo que constantemente me decía: ¿sabes una cosa, Vicky? De verdad, Dios me bendice por ti.
Y yo pensaba, ¿por qué dirá eso? Pero siempre me decía eso, Dios me bendice, ¿no te imaginas? Muchísimo por ti. Y yo le empecé a decir, no, es que Dios me bendice a mí por ti. Y empecé yo a meditar la palabra, sí, ya sé, el que haya esposa, hay el bien. Y encuentra la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Así es que cuando se hace mutuamente, constantemente, el uno al otro, hay ausencia de orgullo, hay ausencia de rivalidad. Y mostramos de esa manera la humildad, pero siendo genuinos. Así es que cuando dos personas se someten el uno al otro, se están sometiendo a la autoridad de Dios y están honrando la autoridad de Dios, porque Dios así dice. No tiene que ver lo que yo siento, no tiene que ver lo que yo pienso, no tiene que ver lo que la carne me grita respecto de la naturaleza caída, tiene que ver con lo que Dios dice. Someteos unos a los otros. Eso significa que si la mujer es sumisa, sí puede hablar, sí puede expresar lo que siente, pero hágalo con respeto. Para el varón es una falta de respeto cuando una mujer trata de comunicarse gritando. ¿Verdad, varones? Pero también es una falta de respeto cuando la mujer habla chillando y no se le entiende nada. ¿Verdad, varones? Porque, oye, queremos que nos escuchen, ¿y cómo escuchan si estás llena de lágrimas y de moquitos? ¿Y qué me estás diciendo? María Magdalena lloraba tanto que ni siquiera reconocía que estaba hablando con su Señor. Ay, Señor, pensando que era el jardinero. Señor, es que, ¿por qué lloras, María? Es que se han llevado a mi Señor. Y llore, 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 llore. Ahora, dile a la mujer que está de tu lado, llora, pero poquito. Que no inundes el cuarto como Alicia. Poquito, porque así nos hizo Dios, nos hizo sensibles. Gracias a Dios por los sentimientos, gracias a Dios porque podemos expresar alegría, llanto, amor, compasión. Así es que cuando la otra persona es más importante que la otra, en este caso la esposa o el esposo, y el esposo recibe la palabra de exhortación de parte de su esposa, entonces él manifiesta una autoridad espiritual. Porque cuando el hombre pecó, por causa del pecado, el hombre está en una defensa constante contra la mujer. Eso es por causa del pecado. Ahora mi pregunta, ¿ya nos redimió el Señor? ¿Ya nos redimió el Señor? Sí, como hijos de Dios. Y si somos nueva persona, nueva criatura, sí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que el varón debe de ejercer la autoridad, no autoritarismo. El varón debe de dirigir, pero no dominar ni controlar.
Porque el que domina y controla no tiene autoridad. Pero el que dirige sí tiene autoridad. Y vive la palabra de Dios. La manera que el varón honra a la mujer es reconociendo sus fallas y escuchando a su esposa y recibir lo que ella le dice cuando lo hace conforme a la palabra de Dios. Sumisa no significa decir sí a todo, porque sumisa, cuando una persona dice sí a todo, es que le falta cerebro, o está tontita, o no piensa, ¿verdad? Ahora, ¿quién quiere tener una esposa sin cerebro? Así es que sumisa no significa decir sí a todo. Una mujer sumisa se siente libre. Un hombre sumiso a Dios da libertad. Pero la libertad es diferente al libertinaje. Hay que dialogar, hay que argumentar bíblicamente y respetuosamente. A veces hay que callar cuando hay desacuerdo, porque dice la palabra de Dios, es necesario que haya disensiones para saber quién de vosotros sale aprobado. Ahora la pregunta es, ¿la voluntad de Dios es que solamente uno salga aprobado o los dos? Exactamente. Pero cuando no hay un entendimiento en un lado, entonces a veces es necesario callar. Esto es sumisión a la autoridad de Dios. Porque, ¿o Dios nos llamó a pelear y a contender contra el esposo? No. Si en algún momento no hay entendimiento de algo, es necesario callar y esperar a que sea Dios quien haga la obra. Estar sujeta es un verbo de acción que invita a la mujer a estar bajo autoridad, pero bajo este principio y balance que yo les estoy enseñando. Así es que cuando el varón ejerce verdaderamente una autoridad espiritual, la mujer se sujeta de una manera voluntaria. Así es que cualquier decisión que la mujer quiera tomar será bajo autoridad o protección del marido. Eso no significa que la mujer diga, es que yo no puedo hacer nada, parezco tonta, parezco descerebrada, ¿qué acaso le tengo que decir todo a mi marido? Pues quiero decirte que en esa relación de amor que había entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, no había rivalidad. Y nadie se sentía más ni superior, sino que había una relación fraterna, una relación de amor, de tal manera que Jesús decía, yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Por eso me ama el Padre. Yo hago lo que oigo decir al Padre. Y el Espíritu Santo daba testimonio del Hijo. Y el Espíritu Santo dice, glorifiquen al Hijo. El Espíritu Santo no pide pleitesía para sí mismo. El Espíritu Santo no te dice, pídeme a mí. Pide al Padre en el nombre de Jesús. Y el Espíritu es el que lo ejecuta. Así es que es una bendición y un privilegio estar bajo autoridad. Bajo el concepto de Dios, yo no me voy a sentir humillada
por tener señal de autoridad en mi cabeza, sino me voy a sentir privilegiada porque me siento guardada, me siento cuidada, me siento protegida. Muchas veces mi esposo ha salido en mi defensa cuando algunas personas se han querido levantar contra mí. ¿Saben cuánto tenemos en el ministerio? 38 años y ya saben todo lo que hemos pasado. Y puedo ver que la manera de guerrear es honrando a Dios. Y cuando Él trata los asuntos lo hace de una manera que no hay acepción de personas, con sabiduría, con inteligencia, con argumentos bíblicos. No como aquel esposo que emocionalmente protege a la esposa sin escucharla o sin tener las armas y las herramientas en las manos para no cometer injusticia. Dios le dio el gobierno al varón. En la Biblia nos narra, entre tantas mujeres, grandes hazañas y grandes cosas que hicieron, entre ellas Débora, porque Débora fue una juez y una estadista. Pero fuera de ahí no se menciona ninguna mujer en el gobierno. Cuando yo digo eso, yo no estoy minimizando mi persona como mujer, ni tampoco estoy deificando al varón. Solamente digo lo que Dios dice. Algunas mujeres piensan que si se sujetan pierden su identidad. No, tú platicas con una mujer del mundo y te dice, no hombre, ¿cómo? ¿Que yo me sujete a él? No hombre, si somos iguales. Yo tengo mi dinero, yo gasto lo que quiero, yo llego a la casa a la hora que quiero, yo me voy con mis amigas, yo. Todo está centrado en el hombre. Pero nuestra vida debe ser centrada en Cristo. ¿Qué dice Dios? Entonces, no perdemos la identidad, la encontramos en Cristo. Y la encontramos en obedecer los principios de Dios. Eso no quiere decir que el varón tome ocasión cuando la mujer espiritual es una mujer obediente y respetuosa, que la aplaste, que la humille, que no le dé la oportunidad de ser, porque siente rivalidad o competencia o celos. Eso no es de Dios. Así es que algunas mujeres piensan, si me sujeto pierdo mi identidad, se consideran menos como mujeres y dicen, ¿por qué fui mujer? A muchas mujeres casadas, el tener libertad de trabajar entran en un libertinaje. Por ejemplo, ¿tú qué me tienes que decir? Le dicen al esposo, si yo también tengo mi dinerito. Esto es libertinaje. Porque no hay señal de autoridad sobre su cabeza. ¿El tener dinero le dio libertad de ausentarse de la casa? El tener libertad, el trabajar le dio libertad para salir a solas con su jefe. ¿El trabajar te hizo tener una actitud irreverente con el esposo? La Biblia dice, la mujer respete a su marido, hónrelo. Así es que una mujer no puede andar chuleando a otros hombres, porque eso es deshonrar a Dios. Estoy hablando de la mujer casada. Eso es deshonrar a Dios y al esposo.
Viceversa, de la misma manera, el hombre no debe andar chuleando a las demás mujeres. No somos iguales en cuestión de gobierno. Así es que en la equidad de género debemos de tener el balance entre lo que dice el mundo y lo que dice Dios, para no echar por la letrina los mandamientos de Dios. ¿Somos iguales en valor? Sí. ¿Necesitamos el valor del esposo? Sí. ¿La valoración del esposo? Sí. ¿Necesitamos el respeto del esposo? Sí. ¿Necesitamos que nos deje expresar? Sí. ¿Necesitamos que los pastores nos escuchen? ¿Mujeres? Sí. Bueno, porque a veces muchos se meten en doctrinas y le dicen a la mujer: tú vete por allá, contigo no voy a hablar, solo con el varón. Deifican al varón como un dios y menosprecian a la mujer. Pero Jesús honró a la mujer. Jesús no la menospreció. Jesús le dio un lugar. No importó su pasado de la mujer samaritana. La levantó, la amó, la restauró, la buscó y se reveló a ella como el Mesías. ¡Qué maravilloso! En la iglesia, porque una mujer predica, ¿tiene el gobierno? Les pregunto. ¿O predica bajo autoridad? Porque una mujer no puede predicar con autoridad si no se sujeta a su esposo. Tampoco puede predicar si no es una persona culta, preparada, estudiada. Así es que si ella predica bajo autoridad, porque ella tiene buen testimonio de respeto a la autoridad. Porque si hay una mujer que no tiene el respeto a la autoridad, que no predique, que no enseñe, que no sirva, si afrenta la cabeza. Hay mujeres en las congregaciones que afrentan a los pastores. En cualquier ministerio que la mujer esté, trabaja bajo autoridad. Y vemos cómo dijimos que muchas mujeres se ofenden hablando del ministerio en la iglesia y se sienten hablando de las esposas de los pastores cuando el esposo le llama la atención. Y está hecha un mar de lágrimas. ¿Por qué me dijo? Mira, si no estás dispuesta a ser enseñada, a ser instruida o a ser exhortada, o a trabajar bajo autoridad, porque eso es trabajar bajo autoridad, reconocer que tenemos señal de autoridad sobre nuestra cabeza y que en un momento nos pueden llamar la atención por algo que nosotros no alcanzamos a ver. Así es que la mujer es llamada por Dios, porque es Dios quien llama. Porque si Dios no llamara, entonces seríamos acomedidos y no llamados. Dios nos llama al ministerio y quiere que tengamos igualdad entre el hombre y la mujer en cuanto al valor y el respeto, pero que también sepamos tomar nuestro lugar, sepamos dialogar, ser prudentes, discretas, saber en qué momento hablar o callar.
Así es que la mujer tiene derecho de hablar, tiene derecho de opinar. ¿Cómo se honra a la mujer en el matrimonio y en el ministerio? A veces se enseña que la mujer es valiosa, que Dios la ama, pero en los hechos es todo lo contrario. O sea, tú te callas, tú no puedes hablar. ¿Por qué me dices? El varón se da la media vuelta y deja a la mujer hablando. Eres valiosa, pero no puedes predicar. ¿Acaso será porque el varón cierta competencia? Pero un varón que es espiritual y es seguro, la mujer solamente será la gloria del varón. Un ministerio fuerte de una mujer es un ministerio que refleja un liderazgo espiritual, un liderazgo honorable. Pero Jesús, refiriéndome a la mujer samaritana, según Juan 4:28, dice que después de que se reveló con ella como el Mesías, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: ¿qué es esto? Ella empezó a predicar a los hombres. ¿Quién era Jesús? Si el Señor no quisiera que habláramos, nos hubiera hecho sin boca, solo con los ojos y la nariz. Verso 29, Juan 4:29. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En el primer momento que una persona reconoce sus pecados y se arrepiente, tiene un encuentro con el Salvador, empieza a cumplir la gran comisión, según Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dile a tu compañero, hombres y mujeres, tú, id y predicar el evangelio. Aquellos que hemos nacido de Dios, aquellos que nos hemos arrepentido del pecado, id y predicar el evangelio. Es un mandato de Dios. Dios no ve hombre o mujer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Mi pregunta es: algunos dicen que ya terminó el tiempo de los milagros y de las sanidades. Y yo les pregunto, ¿hay gente enferma aquí? Levante su mano los que están padeciendo alguna enfermedad. Ahora, ¿siguen habiendo demonios? ¿Verdad que sí? Y entonces, si siguen habiendo demonios y siguen habiendo enfermedades, ¿acaso Dios está muerto? Para decir que no podemos orar cuando el mandamiento está aquí. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Cuántos milagros y cuántas sanidades hemos visto que Dios hace? Porque Dios está vivo, porque Jesucristo está resucitado. Y tenemos el Espíritu de Dios y el poder de Dios para orar. Cuando alguien se convierte a Cristo, se hace un evangelista para predicar el evangelio. Lo hizo la mujer samaritana. La pregunta es: ¿o el Espíritu de Dios solo vino para el hombre? Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esto no surgió desde Fox, chiquillos y chiquillas. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. El Espíritu de Dios vino para la mujer,
también para profetizar. Y hay dos acepciones en la profecía. Una que es ministrar bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la otra es la palabra profética, que es la predicación del Evangelio, donde dice orador inspirado. Profecía, del griego profeteuo, que significa predecir eventos, hablar bajo inspiración o ejercer el oficio profético. Dios dijo que tanto hombres como mujeres podían profetizar. Según 1 Corintios 14, verso 1, este capítulo habla de establecer un orden. Pero mi punto no es detenerme en si vamos a hablar en lenguas o no vamos a hablar en lenguas, sino en el orden que quería establecer, y también tomar algunos versículos de la Biblia para ver que la mujer profetizaba en la iglesia. Seguid el amor, verso 1, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Verso 6, ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación? Diga conmigo, revelación. ¿O con ciencia? ¿O con profecía? ¿O con doctrina? Así es que, si vamos a profetizar y dar la interpretación con doctrina, la palabra doctrina del griego didache significa instrucción, enseñanza y enseñar. Eso significa que cuando la mujer en el culto público tenía una palabra, instrucción, doctrina, estaba enseñando. Eso no significaba que la mujer tenía el gobierno. Pero ¿por qué dice este versículo que las mujeres se callan en las congregaciones? 1 Corintios 14, 34 y 35, que muchos han torcido fuera del contexto. Vuestras mujeres callan en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Por qué San Pablo dijo esto? Significa que la mujer no puede hablar en los servicios religiosos de hoy. Es claro, por 1 Corintios 11:5, que la mujer oraba y profetizaba en la adoración pública. También es claro, por los capítulos 12 al 14, que a ellas se le dan los dones espirituales y se les anima a ejercitarlos dentro del cuerpo de Cristo. Las mujeres tienen mucho con qué contribuir para participar en los servicios religiosos. Pero en la cultura de Corinto no les estaba permitido a la mujer confrontar al hombre en público. Aparentemente algunas mujeres que se convirtieron pensaban que el cristianismo les daba libertad de hacerlo,
porque se infiltraron las costumbres griegas, y esto lo vivió Aristóteles. Cuando él estaba disertando, su esposa lo contradecía desde el público. Las mujeres antiguamente no les habían dado a muchas de ellas la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Una mujer, si quiere profetizar, debe de ser una persona preparada. Porque se ha dado cada exceso que de pronto la mujer empieza a profetizar y empieza a decir: así dice Dios, que nos vengamos todas de rojo y con un chonguito. ¿Eso es de Dios? Pues claro que no. Por eso la profecía tiene que ser juzgada, porque en el Antiguo Testamento era Dios hablando, en el Nuevo Testamento es el hombre hablando la palabra de Dios. Y la mujer debe ser una mujer instruida para que pueda aplicar bien el conocimiento y tenga la sabiduría y la habilidad para ministrar en los dones. Y no puede pasar a ministrar, y más si es la primera vez que ministra, si no está bajo autoridad y se le supervisa lo que va a decir. Eso causó división en la iglesia. Más aún, las mujeres de aquella época no recibían formación religiosa formal como los hombres. Ellas podían formular preguntas en el servicio de adoración que podrían ser respondidas en la casa sin necesidad de interrumpir una actividad pública. Pablo respondió que la mujer no podía alardear de su libertad en Cristo durante la adoración pública. La exhortación de Pablo apunta a promover la unidad, no enseñar acerca del rol de la mujer en la iglesia, y a ministrar en el orden de Dios. Pero menciono esos versículos para ver la participación de la mujer en la iglesia. La adoración es vital para la vida del individuo y para la totalidad de la iglesia. Los servicios en nuestras iglesias deberían de ser conducidos en una forma ordenada, de modo que podamos adorar, ser enseñados y estar preparados. Pero toda mujer, según 1 Corintios 11:5, que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Significa que hay que traer el pelo largo? Había costumbres que se habían infiltrado de Corintios, pero no se refiere a eso. Se refiere que la mujer tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza, pasar por supervisión, ser una mujer preparada, estudiada, para que se le pueda dar la oportunidad de ministrar. Es la misma situación con el varón. Hay pastores que se levantan al vapor, pero no estudian. Y tienen un reto muy grande, porque hoy con el internet mucha gente se está metiendo a estudiar, y de pronto llegan a las iglesias de casa de oración y los pastores tienen un gran reto. ¿Por qué? Gracias a Dios tienen una ayuda, es seguro lo que están escuchando, pero tienen un reto de ir adelante en el estudio de la palabra de Dios como cabezas. ¿Estamos aprendiendo? Yo quisiera hacer una oración por mujeres que se han sentido que no tienen el valor como mujeres por el simple hecho de que son mujeres, o porque se han encargado constantemente de decirte: eres mujer, no tienes oportunidades, no vales, tú no puedes hablar. Yo quisiera orar exclusivamente por estas mujeres.
y las humildes reconocen y pasan. ¿Verdad? Quisiera hacer esa oración por ti. Porque el Espíritu Santo sí muestra. Dios quiere hacer algo de una manera muy especial. Véngase para acá, por favor, vamos a empezar a orar. Pero yo también te voy a decir, hay mujeres también que se han sentido deshonoradas en el ministerio, que sienten que no les han dado el lugar, no les han dado la honra que Dios les ha dado. Y es bueno ser sinceros, porque Dios no nos da una palabra porque sí. En cada uno de los temas se mencionó algunos puntos específicos. Hay algunas mujeres que están dolidas y amargadas. Y si tú estás en esta situación, es bueno que tú vengas porque tú quieres honra, pero honra a Dios primero. Necesitamos honrar a Dios. Dios es un Dios santo. Y si nosotros queremos empezar de nuevo, tenemos que saldar las cuentas. Tenemos que estar bien con el Señor. ¿Qué les parece? No podemos vivir llorando nuestra desventura, ni tampoco juzgando y acusando al que me menospreció. Porque Cristo murió por mí y valgo mucho. Si tú has recibido un maltrato psicológico y estás escuchando constantemente que te dicen no sirves y no vales, tú tienes que afirmarte en Cristo. Tu identidad está en Cristo Jesús. Si alguien te echa la tierra encima, súbete arriba del montón. No puedes perder la victoria porque alguien vino y te echó toda esa tierra. No podemos vivir amargados cuando otros te han querido aplastar. Necesitamos levantarnos. Necesitamos construir la familia, la iglesia. Necesitamos tener un corazón puro y recto para honrar a Dios. Levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, como aquella mujer con un pasado, aquella mujer en la que no creían en ella, por sus pecados, por su pasado. Y oh, mi Señor, no queremos estar buscando nuestro valor en otras cosas que no son. Oh, mi Dios, tú eres hermoso, eres nuestro Padre, eres un caballero, eres compasivo y no nos juzgas, Señor. Tú nos quieres sanar. Así como sanaste a la mujer samaritana, así como perdonaste todos sus pecados. Y ella se impactó al tener ese encuentro contigo.
Él es nuestro Salvador. Y dile: Señor, estoy aquí delante de ti, reconociendo mi condición, reconociendo mis pecados. Señor, tú los conoces. Mi corazón sabe de la amargura de mi alma y no la puedo esconder, porque sale en cualquier momento. Mi queja, mi contradicción, mi acidez. Pero mi Señor, ahora entiendo que te he deshonrado. Y tú me dignificas como persona, y tú me dignificas como hija, hijo de Dios. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque he guardado eso en mi corazón, porque me he quejado, porque he guerreado en mis propias fuerzas, porque soy contenciosa. Oh Señor, porque estoy destruyendo mi familia. Perdóname, Señor. Pero aquí estoy delante de ti, Señor. Tú sí hablas conmigo, tú sí dialogas conmigo, tú me valoras y tú me perdonas, Señor. El Señor dice en su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oh mi Señor, sé propicio a mí. Aquí está mi dolor, aquí está mi resentimiento, aquí está mi amargura, pero ya no más. Oh mi Señor, yo no quiero eso. Yo quiero tu santidad, quiero tu limpieza, quiero tu pureza, Señor. Quiero tu dignidad. Y yo voy a creer de hoy en adelante en ti. Voy a hacer un compromiso contigo, mi Señor. Voy a levantar mi rostro y caminar como una mujer valiosa, como una hija de Dios, como una redimida. Y mi Señor, cuando vengan de nuevo las heridas, mi corazón estará seguro y confiado, con una determinación en el corazón de no recibir nada, ni en mi mente, ni en mi corazón. Nada que no venga de ti. Oh sí, Señor. Determinaremos asimismo una cosa y nos será firme. Danos palabras, palabras de sabios, palabras de edificación, porque no sabemos lo que otros sufren, no sabemos lo que otros se duelen. Y están tan llenos de basura, y están tan llenos de resentimiento, que en el primer momento lo derraman, pero nosotros no más. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si está en este lugar personas que no son hijas de Dios, dile: Señor, dignifícame. Dignifícame, Señor, hazme tu hijo, tu hija. Me arrepiento de mis pecados. Te quiero como mi Señor, te quiero como mi Salvador. Sálvame. Sálvame, dame el gozo de tu salvación. Séllame con tu Espíritu Santo.
Sí, Señor. Dígale: Señor, gracias por perdonarme. Dígale: ¿usted cree que Dios le perdonó lo que usted habló con Él? Dígale: gracias. Muchas gracias, mi papito. Gracias por perdonarme todos mis pecados. Oh, mi Señor, no me quiero ensuciar más. Oh, mi Señor, te prometo santificarme con la palabra cada día, para que tu palabra sea viva y eficaz en mi vida, para que limpie mi mente, mi corazón. Oh, Señor, tu sanidad y tu consuelo. Algunas mujeres que están atrás pueden abrazar a algunas de las mujeres que están aquí y ser los brazos del Señor y decir: aquí está. Vengan, por favor, apóyenme en esto. Levante su mano quien necesite ese abrazo. Ok.